Teorías del origen de la vida y evolución. Teoría creacionista. Esta teoría explica que la vida en el planeta fue creada por la mano de Dios. Esta teoría plantea que los seres vivos no evolucionaron, sino que simplemente fueron de una única forma, tal cual como las hizo Dios, aunque se hayan adaptado a medios diferentes. Esto quiere decir que no tomaron en cuenta que primero existieron organismos unicelulares y que poco a poco se volvieron más complejos. Aunque suene increíble, esta es una de las teorías de las cuales tiene más adeptos que la misma teoría evolutiva. Teoría de la generación espontánea. Esta teoría plantea que las formas de vida animal, vegetal, aparecían de manera espontánea. Todo esto a partir de la materia orgánica e inorgánica o de ambas juntas. Esta teoría fue mayormente creída en la antigüedad, ya que fue descrita por Aristóteles. Después fue admitida y sustentada por René Descartes, Francis Bacon e Isaac Newton. John Baptiste Van Helmont dijo que al colocar en un recipiente de boca ancha ropa interior sudada con cáscara de trigo al cabo de 21 días cambia de olor. El fermento que surge de la ropa interior pasando por las cáscaras de trigo surgen ratones con formación perfecta. Uno de los primeros en poner en duda esta teoría fue Francesco Redi, que realizó un experimento que consistía en colocar trozos de carne en 3 jarras iguales. La primera jarra estaría abierta, la segunda estaría tapada con un corcho, la tercera jarra estaría cubierta con un trozo de tela bien atado. Después de unas semanas, Redi observó que en la primera jarra, que estaba abierta, habían crecido larvas. En la segunda jarra y en la tercera, su interior estaba podrido y olía mal, pero no había crecido ninguna larva. Por lo tanto, la carne de los animales muertos no puede engendrar gusanos a menos que sean depositados en ella huevos de animales. Finalmente decidimos hacer nuestra propia versión de este experimento. Pudimos comprobar empíricamente que las criaturas que aparecían no aparecían de la nada, sino que llegaban atraídas por la comida. Posteriormente debimos expulsar a estas alimañas de la comida para que no llegasen a implantar sus huevos y creciesen más. Esta teoría fue finalmente descartada por un experimento de Louis Pasteur, en donde utilizó 2 frascos de cuello de cisne. Estos matraces tienen los cuellos muy alargados, que se van haciendo cada vez más finos, terminando en una pequeña abertura. Tienen una forma de S. En cada uno de ellos metió cantidades iguales de caldo de carne, o caldo nutritivo, y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos presentes en el caldo. La forma de S era para que el aire pudiera entrar y que los microorganismos se quedasen en la parte más baja del tubo. Pasado un tiempo, él observó que ninguno de los caldos presentaba señales de la presencia de los microorganismos y cortó el tubo de uno de los matraces. El matraz abierto tardó poco en descomponerse, mientras que el cerrado permaneció en su estado inicial. Pasteur demostró así que los microorganismos tampoco provenían de la generación espontánea. Panspermia. Esta teoría plantea que los seres humanos podemos provenir de cualquier parte del universo, no exactamente de este planeta. Es probable que fuéramos creados en el espacio exterior y que llegáramos a este planeta por medio de meteoritos que impactaron en él. La panspermia sostiene que la llegada de formas microscópicas fue gracias a meteoritos que impactaron en el planeta. Las moléculas que provenían en las rocas fueron las causantes del origen de la vida y que luego evolucionáramos hasta como están hoy en día. Los investigadores y científicos postulan que existen 2 tipos de panspermia, una es natural y otra es dirigida. La panspermia natural, esta sostiene que la forma de vida en el planeta Tierra fue aleatoria y normal, a través de rocas que impactaron en el planeta y traían organismos vivos. La panspermia dirigida sostiene que la llegada del organismo fue un proceso artificial y dirigido. Esto quiere decir que los microorganismos que originaron la vida en el planeta llegaron de forma deliberada. Esto quiere decir
que algo o alguien los mandó a conciencia. La abiogénesis. La teoría de la abiogénesis fue postulada por Alexandre Oparin, en la que dice que el origen de la vida se dio a partir de un caldo primario o primitivo. Este líquido está compuesto de carbono, nitrógeno e hidrógeno, además de estar expuesto a rayos ultravioleta y energía eléctrica. Esto generó ADN, que es la base de los seres vivos. Cabe destacar que este proceso se dio hace más de 2.700 o 4.400 millones de años atrás. Los científicos Miller y Urey hicieron un experimento en el cual simulaba las condiciones en las que se generó la vida en aquel entonces. El experimento de Miller y Urey. Estos dos bioquímicos llevaron a cabo un experimento en el cual se mostraban varios componentes orgánicos. Estos podían formar de manera espontánea las condiciones de la atmósfera primitiva, por lo que diseñaron un tubo que contenía casi todos los gases similares a los existentes en la atmósfera primitiva, una piscina que simulara el océano y los electrodos que hacían descargas eléctricas para simular rayos. Así dejaron el experimento durante una semana y luego analizaron el contenido de la piscina y se dieron cuenta que varios aminoácidos se habían generado de manera espontánea a partir de materia inerte. Este experimento ayudó a sustentar la teoría de cómo se creó la vida a partir de materia inerte y a través de reacciones químicas. Fijismo. Esta teoría está muy relacionada al creacionismo, porque plantea que desde su creación todas las especies han permanecido invariables o fijas, y los fósiles que se encuentran son especies distintas. Esta teoría fue la dominante hasta que se plantea el evolucionismo en el siglo XIX. Transformismo. No, ese no. Ya. El transformismo. En esta teoría se acepta la posibilidad de que las especies, luego de ser creadas, puedan cambiar, debido a un proceso de superación de los seres vivos, en donde cambian hasta ser más complejas. Como mencioné anteriormente, esta teoría sigue sosteniendo que las especies son creadas por Dios. Catastrofismo. Esta teoría, formulada por Georges Cuvier, planteaba que los cambios geológicos y biológicos en la historia de nuestro planeta no se produjeron por cambios lentos y graduales, sino que de forma violenta y repentina, por catástrofes naturales, como volcanes, terremotos, etc. Surgió cuando Cuvier buscaba una forma de dar cimientos científicos sólidos al fijismo y creacionismo ante la presencia de fósiles. Él proponía que estos fósiles fueran producto de animales creados por Dios en las catástrofes bíblicas, o por distintas creaciones a través del tiempo. El lamarckismo fue propuesta en el siglo XIX por Jean-Baptiste Lamarck en 1809 en su libro Filosofía zoológica. Proponía que los seres vivos no fueron creados ni eran inmutables, sino que habían evolucionado de formas de vida más simples. El lamarckismo fue la primera teoría de evolución biológica, que planteó que la vida evolucionaba por tanteo y sucesivamente. Dicha evolución era producto de cambios climáticos, hábitos, forma de ser, etc. Entonces los seres vivos cambiaban las proporciones de sus partes, su consistencia, su forma, sus capacidades, incluso su misma organización, adaptándose así a su entorno y los cambios que éste tenía. Propuso el mecanismo de herencia de los caracteres adquiridos, refiriéndose a la no demostrada capacidad de los organismos para trasladar a sus generaciones los caracteres
o cambios por adaptación adquiridos en la vida. Esta teoría no fue tomada en cuenta ni se le dio peso cuando fue formulada, pero 50 años después, Darwin la rescató en la publicación de su libro El origen de las especies. ¿Qué es la selección natural? Es el proceso por el cual una especie se adapta a su medio ambiente. La selección natural lleva al cambio evolucionario cuando individuos con ciertas características poseen una tasa de supervivencia o reproducción más alta que otros individuos de la población y pasan estas características genéticas heredables a su progenie. Puesto de una forma más simple, la selección natural es nada más que la diferencia consistente en la supervivencia y la reproducción entre genotipos o fenotipos diferentes, en lo que podríamos llamar el éxito reproductivo, una especie de filtro evolutivo. Una misconcepción común es que la selección natural es responsable de alguna manera por el origen evolutivo. Esto no es verdad, ya que en un principio esta teoría necesita de variación genética. La deriva genética, donde aquellos genotipos o fenotipos que son reproducidos exitosamente no son necesariamente los más aptos, o siguen en primer lugar alguna lógica en particular. En un ambiente natural existen un sinfín de probabilidades que pueden alterar el desarrollo natural de una especie. Puede que los genes más aptos sean por culpa de un cataclismo impredecible, borrados del árbol genealógico, dejando como sucesores a los genes menos aptos. Y luego por otro lugar está principalmente la selección natural, que ya fue explicada. Al hablar de selección natural, podemos encontrar con frecuencia la frase de la supervivencia del más fuerte o más apto, la cual es en sí un eslogan muy engañoso. Primero que todo, no es una descripción adecuada de lo que realmente ocurre en la naturaleza por dos razones. A veces simplemente no existe un tipo más apto. Pueden haber varios tipos diferentes que están igualmente adaptados por diferentes razones. Quizás ellos están adaptados a diferentes facetas del medio ambiente. Uno no va a reemplazar al otro porque cada uno tiene su propio lugar en el ambiente. Más aún, no es una función de supervivencia exclusivamente. La selección natural es una diferencia en el éxito reproductivo, el cual involucra tanto la habilidad de sobrevivir hasta la edad reproductiva como la capacidad de reproducirse. Un concepto clave para entender la selección natural es la teoría de la lucha de la existencia propuesta por Darwin. Para Darwin, la vida comienza con la lucha por la existencia, es decir, por la supervivencia que busca todo ser vivo, ya sea de una u otra manera, y del mismo modo protegerse para no ser exterminado por un ser más fuerte. Esta es una ley natural que ha perdurado a través de los siglos y que rige toda la naturaleza, porque a fin de cuentas quienes logran sobrevivir en realidad son los más aptos o los más fuertes. Sin embargo, todo ser vivo en algún momento de su existir es exterminado por otro ser más fuerte que él, porque este es un proceso natural, una cadena necesaria para que haya un equilibrio en la naturaleza. Otra forma clave para entender la lucha por la existencia es que los organismos pueden tener mucho más descendientes que recursos para mantener a estos mismos descendientes, por lo que cada recurso se debe procurar en esta lucha. Para que un organismo sea seleccionado debe tener dos importantes factores, adaptabilidad y aptitud. La adaptabilidad es la capacidad de un organismo de adaptarse a características de su ambiente dentro de su evolución. Si un pájaro come semillas gordas y secas, su pico será grueso. Si come gusanos y otros organismos, será largo y puntiagudo. Mientras que la aptitud es qué tan adaptado está ya el organismo para el ambiente en el que se encuentra.
Es importante no olvidar que la selección natural no tiene como fin buscar al organismo más apto para sobrevivir, sino aquel más apto para reproducirse. Nada más que aquí involucra obviamente sobrevivir hasta llegar a reproducirse y proteger de su descendencia, pero un ser que es capaz de ser exitoso en la lucha por la existencia entre otras especies no necesariamente estará a salvo de ser filtrado por la selección natural. Para que una especie tenga mejores chances de reproducirse, puede optar a dos caminos, o atraer el sexo opuesto, o pelear entre sí por el derecho de la reproducción. Ejemplos A serían los pavos reales, el maquillaje en las mujeres, y ciertos pájaros. Ejemplos B serían las actitudes dominantes, agresivas y de amenaza en muchos mamíferos, siendo como también ejemplos dentro de sí mismo gorilas, monos, chimpancés y humanos. La selección artificial. Un curioso caso de selección donde la selección natural no ocurre debido a las circunstancias o ambientes naturales. Véase perros, ganado y agricultura. Charles Darwin recopiló la mayoría de esta información en su viaje alrededor del mundo sobre la expedición del HMS Beagle en los 1830. A pesar de lo popularmente aceptado, Wallace fue quien de forma independiente concibió originalmente la idea de un proceso de selección natural, aunque sería más conocido por sus teorías de hibridismo y cómo la selección natural favorece la separación de especies. También es conocido como el padre de la biogeografía, debido a que su principal atención fue en parte dada a la distribución de las especies en terreno. De ahí sale la Wallace Line, una línea que separa los ecosistemas de Asia con Oceanía. A pesar de todo esto, Wallace era un fiel espiritualista, y no creía que el ser humano había evolucionado como el resto de las especies, convencido de que su raciocinio era producto de alguna fuerza mayor. El neodarwinismo. A pesar del buen recibimiento en la comunidad científica de los postulados de Darwin y Wallace, estos aún dejaban vacíos inexplicables por su teoría. Uno de estos eran los caracteres heredables. Según Darwin, estos caracteres eran elementos propios de un individuo, y aquellos beneficiosos para la sobrevivencia de éste serían traspasados a su descendencia. No confundir con los caracteres adquiridos. ¿Qué son? ¿Dónde se encuentran? ¿Y por qué funcionan de esta manera? La respuesta llega gracias a tres científicos, Erich Remarque, Hugo de Vries y Karl Correns, quienes en un trabajo simultáneo en el 1900 redescubre los postulados de un clérigo, Gregor Mendel. De esta forma se añade la genética a las teorías evolutivas, naciendo así lo que conocemos hoy en día como neodarwinismo. Las bases del neodarwinismo. A continuación veremos sobre qué se fundamenta esta teoría. Los caracteres adquiridos no se heredan, estos son solamente adquiridos por un individuo en específico, y la unidad de evolución, según el neodarwinismo, no es el individuo. Lo siento, Lamarck, aquí no juegas. Variaciones genéticas. Gracias a los postulados de Mendel, sabemos que se puede dar este fenómeno debido a dos razones. La reproducción. En este proceso ocurre la combinación aleatoria de genes. Y las mutaciones. Alteración en la secuencia de nucleótidos de un individuo, o sea, se alteran los genes. Solo un 1% de las mutaciones son beneficiosas, por lo que por selección natural no deberían traspasarse a su descendencia. Proceso gradual. Tal como experimentó Mendel, dentro de una población se pueden realizar estudios para calcular las variaciones genéticas. Con el paso del tiempo, los genes de la población original, con la actual o posterior, será tan amplia que se podría hablar hasta de otra especie, la cual no podría reproducirse con la original, así apreciando que el individuo no evoluciona, sino que evoluciona la especie o población, siendo esta la unidad de evolución. De esta forma, podemos ver que el neodarwinismo trabaja a través de dos puntos claves, la variabilidad genética y la selección natural, ya que las combinaciones peor adaptadas, ya sea por reproducción o mutación, serán eliminadas por acción de la selección natural, mientras que aquellas mejor adaptadas sobrevivirán. Teorías recientes sobre la evolución. Equilibrio puntuado. Esta fue postulada en 1972 por Niles Eldredge y Stephen Jay Gould. Esta mantiene gran parte de la teoría neodarwinista, cambiando el hecho del proceso gradual, planteando que la evolución realmente ocurre a saltos, lo que quiere decir que existen periodos de gran avance evolutivo, llegando a aparecer diversas especies, mientras que igualmente hay periodos donde ésta se estanca y no se ve ningún avance, tratando de refutar el planteamiento de la teoría sintética, la cual planteaba que este proceso era permanente pero lento. Esta teoría se basa en registros fósiles analizados por estos científicos en los que se puede evidenciar estos elementos, la evolución a saltos. El gen egoísta, propuesta por Richard Dawkins en 1976, esta se popularizó por su polémica forma de presentar al gen. En sí, esta teoría planteaba que el gen era la unidad evolutiva, o sea, los afectados por la selección natural. Los seres vivos solo somos los conductores de estos con el fin de perpetuarlos por medio de la reproducción y que estos perduren en el tiempo. Dawkins lo resume de la siguiente forma.
Somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de los egoístas genes que albergamos en nuestras células, XD. Teoría neutralista. Publicada por Moto Kimura en 1968, se plantea que la evolución en sí es aleatoria. Funciona, por ejemplo, como una tómbola, ya que las mutaciones que sufre el ADN son neutras al producir proteínas similares, así no alterando sus funciones, por lo que la función de la selección natural se vuelve puro azar. Por lo que, si una mutación se mantenga o desaparezca a través de diversas generaciones, será un mero evento aleatorio.